Muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buenos días para quienes correspondan, de acuerdo en donde se encuentren. Vamos a dar inicio a la segunda clase del seminario sobre derechos humanos en Cuba con Julio Antonio Fernández Estrada, así que como habíamos quedado ayer, primero Julio va a empezar por responder la pregunta que se hizo a través de preguntas y respuestas. Así que bueno, bienvenidos de nuevo y muchas gracias Julio nuevamente y todo tuyo. Bueno, gracias, muchas gracias, Gabriel. Confírmenme ustedes solamente de que se escucha y se ve todo bien, sin problema, perfecto. Muy bien. Entonces, le agradezco nuevamente a Cadal por organizar este seminario. Les agradezco mucho a las personas que ayer se conectaron en cualquier momento de la sesión. Hoy vamos a tener la sesión 2 de este seminario sobre, bueno, el último EPU, el último examen periódico universal de derechos humanos de Cuba. Lo llamamos, recuerden, la encrucijada de los derechos humanos en Cuba. Y bueno, vamos a responder, como les habíamos dicho, la pregunta, en este caso la pregunta, porque se dejaron solo una pregunta ayer en el chat. Y vamos a comenzar por responder esta pregunta. Y bueno, antes de responderla, ya les animo eh, a que pregunten lo que quieran sobre el tema de Cuba. Yo siempre digo que cuando no puedo responder algo sobre Cuba como especialista de un tema jurídico, político, eh, pues, o de la historia de Cuba, pues las cosas las respondo como ciudadano, con la experiencia de haber vivido 46 años en Cuba de manera continua y por mi relación intensa con la cultura cubana, en todos los sentidos, por vivirla con todas las ganas. Y por lo tanto, lo que no pueda responder no lo respondo y no encuentro ningún límite realmente en espacios como estos para las preguntas, para el debate, para la opinión. Así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran sobre Cuba, no solo estrictamente el tema del EPU último de Cuba y de derechos humanos, sino temas conexos o cercanos también. Entonces, la pregunta muy interesante que dejaron ayer la dejó Ángel Gustavo Cabrera de Venezuela. Él preguntaba específicamente, es una pregunta, comentario, él hablaba del totalitarismo, usaba el plural, nos recuerda también, nos indicaba también que estaba hablando también de su experiencia, ¿no? El totalitarismo, eh, él dice en la pregunta que considera enemigos a cualquiera que lo adverse, y él decía, ¿no creen que mientras tengamos este régimen se avanza muy poco? Preguntaba, preguntaba Ángel Gustavo Cabrera. Y la otra parte de la pregunta, la última oración, es parte de la respuesta. Dice, se convierte en un problema estructural, decía él. Nos adelantaba a ese análisis. Evidentemente, como él dice, el totalitarismo es un problema estructural para nosotros. Eh, y es verdad que con el tema de los derechos humanos y todo lo relacionado con los derechos humanos se avanza muy poco dentro del totalitarismo, pero a la misma vez no nos queda más remedio que hacer. Es decir, la razón esta que es tan cruda y tan real de que avanzamos poco o avanzamos lentamente, vamos a decirlo así, eh, no puede quitarnos la energía, las ganas, la conciencia, la responsabilidad que tenemos como activistas, como ciudadanos, como ciudadanas, como personas que nos interesa Cuba, en este caso Cuba, de luchar por el reconocimiento de los derechos humanos, el estudio de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado cubano con los derechos humanos, la incorporación de los derechos humanos en las políticas públicas, en los enfoques de administración pública, en los enfoques educativos en el país, en la promoción de valores en la educación. Eh, Vivir en el totalitarismo no nos puede hacer pensar que por avanzar lentamente debemos abandonar esta lucha. Yo creo que
avanzamos más lentamente todavía si no hacemos nada. Por lo tanto, yo sé que es difícil tener entusiasmo, es difícil ser optimista en ambientes, en regímenes políticos autoritarios, específicamente totalitarios. Es muy complicado. Lo sé por experiencia propia que es difícil hacer muchas cosas, no solamente pensar y hacer por los derechos humanos. Por la vida cívica en general es difícil, por los temas públicos, por las discusiones públicas, por el Estado de Derecho, por la legalidad, por la sociedad civil, por todo eso es difícil luchar en el totalitarismo. Por lo tanto, eh, es cierto que estamos ante un problema estructural, es cierto que avanzamos poco, pero también es cierto que es mejor poco que nada, es mejor lentamente que nada, y de poco en poco puede ser que lleguemos a ser pues, también avalancha en algún momento. Entonces, esa es la pregunta. Les invito, recuerden, a preguntar lo que quieran en el transcurso del seminario. Les comento cuál es el contenido de la sesión 2, igual que hice ayer con la sesión 1. Les recuerdo, porque todos tienen este programa también, desde la convocatoria del seminario, que en la sesión 2 vamos a hablar de las recomendaciones de diversos países a Cuba en el más reciente EPU, la respuesta de Cuba a estas recomendaciones, la permanencia del argumento oficial cubano de encontrarse estudiando las condiciones y posibilidades de ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos. Todo eso lo vamos a hablar entre hoy y mañana también. El análisis del éxito parcial de la diplomacia cubana sobre derechos humanos con relación al EPU. Eso también lo vamos a analizar en estos 2 días. El debilitamiento del argumento de las situaciones excepcionales en las que Cuba se encuentra, ocasionadas por el bloqueo de embargo, por las secuelas de la pandemia, todo esto que ha sido utilizado por el gobierno cubano en reiteradas ocasiones. Eh, la respuesta oficial cubana a los estallidos sociales de julio del 2021 y nos hacemos un grupo de preguntas que creo que va a ser interesante contestar hoy. ¿Por qué Cuba no incluyó en la Constitución de 2019 ni en ninguna ley complementaria una Defensoría del Pueblo, un Tribunal Constitucional Independiente o un órgano político especializado en el control constitucional? ¿Por qué Cuba tiene un proceso de amparo muy recientemente a los derechos humanos que deja tan poca movilidad a las salas encargadas de estos procesos? ¿Por qué Cuba no discute ni aprueba una ley de municipios, de ciudadanía, de empresas, de derechos de reunión y manifestación? Fíjense que dejé esta pregunta así a conciencia, porque es muy interesante que precisamente el viernes, este viernes último, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la ley de ciudadanía que tantos años llevamos esperando, la ley de migración, la ley de extranjería. Y por lo tanto, hoy una de las cosas que vamos a hacer es analizar aquí en el seminario el contenido de la ley de ciudadanía y de la ley de migración para que vean también cómo ha cambiado un poco el panorama del reconocimiento y de la protección de algunos derechos humanos y cómo se afectan otros, qué es lo que sucede realmente. Estas son leyes que no están en vigor. El contenido que ustedes van a ver hoy es del último proyecto de estas leyes que se llevó a la Asamblea. Estas leyes, las dos, van a entrar en vigor 6 meses después de publicarse en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Por lo tanto, el gobierno cubano se ha tomado un largo tiempo, el Estado cubano realmente, se ha tomado un largo tiempo para poder hacer efectivas estas normas, dada la complejidad política y también material que tiene instrumentar todo lo que estas normas protegen, regulan, fundan, formalizan, institucionalizan. Ustedes lo verán en el transcurso del seminario. ¿Por qué la Constitución de 2019 y ninguna ley complementaria incluye la no discriminación por tener una diferente ideología política? Es otra pregunta que nos hacemos. Todo eso lo vamos a responder en el encuentro de hoy. Entonces, recuerden, como mismo les dije ayer, que vamos a poner un grupo grande de diapositivas con mucha información que están pensadas no didácticamente como
mensajes para acompañar una clase, sino para que ustedes puedan captar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, sí, gracias Ángel por el comentario a la respuesta. Entonces, vamos a compartirles estas diapositivas. Bueno, aquí fue donde nos quedamos ayer. Recuerden que estábamos hablando de las normas complementarias a la Constitución de 2019 que limitaban derechos, sobre todo civiles y políticos en Cuba. Yo quise eh, traer en ese momento dos normas que técnicamente son anteriores a la Constitución porque son del 2018, pero que abrieron la puerta a un despertar cívico de la intelectualidad, de los artistas, de un sector de la academia cubana, a partir de la aprobación de estas normas, que son el decreto ley 370 y el decreto 349. El decreto ley 370 del Consejo de Estado, ambos del 2018, y el decreto 349 del Consejo de Ministros del Gobierno de la República, también del 2018. Son muy importantes para entender también eh, el ámbito y el ambiente de limitaciones a los derechos civiles y políticos en Cuba. Vamos a ver cuáles específicamente. Pues aquí yo le hago un resumen de ambas normativas que, repito, fueron muy importantes en su momento, ¿no? El decreto de ley 370 sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al interés social, la moral y las buenas costumbres. Así que es la terminología que se utiliza todavía en esta norma del 2018. Y son categorías que no definen la conducta lícita e inhiben el debate en el ámbito público y político. Autoriza esta norma el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publiquen alertas sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos. Otorga facultades discrecionales al Ministerio de Comunicaciones para otorgar licencias sobre programas y aplicaciones informáticas. Impide fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC sin autorización. Impide el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplica de los servidores nacionales. Es decir, para decirles esto en la concreta, como decimos nosotros, ha habido personas en Cuba a las que se le han puesto multas y se les ha además accesoriamente decomisado de los teléfonos celulares, por ejemplo, por poner información, por poner comentarios en Facebook, en una red social, según las normativas de este decreto ley. Y además han usado este decreto ley para hacer detenciones arbitrarias en los hogares de activistas políticos en Cuba y detenerlos violentamente, cuando realmente esta norma lo que incluye son sanciones de contravención, de nivel jurídico de contravención, porque no es una norma penal. Por lo tanto, las sanciones son todas administrativas y son de multa. No tiene ningún sentido que la seguridad del Estado y la policía vayan a las casas de las personas a llevarse presas a gente porque han cometido una contravención relacionada con el decreto ley 370. El objetivo de este decreto ley, evidentemente, es también limitar muchísimo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, el decreto 349 de 2018 limitó profundamente, limita, ambos decretos están en vigor, aunque con una aplicación, hay que decir, bastante perfil bajo, porque el gobierno cubano se asustó muchísimo por lo que ha sucedido desde 2018 en adelante, por la reacción grandísima que tuvo contraria a estos dos decretos en la sociedad civil cubana. Pues según el decreto 349, cada artista contratado por cualquier persona natural o jurídica debe tener un contrato y pertenecer a una empresa de servicios artísticos, porque de lo contrario no se considera artista según esta normativa.
Este decreto no solo acorrala la creación artística, sino que produce un concepto de arte nuevo al impedir la vida de personas, grupos y proyectos que no poseen contrato, empresas, representantes o permiso para crear. Una cosa importantísima del decreto es que sanciona a quienes presten servicios artísticos sin estar autorizados para ejercer labores artísticas. Eh, pues con esto se ratifica la legitimidad de mecanismos de censura previa, como la evaluación artística, la inscripción en el registro del creador. Oigan eso. Bueno, pues esto llega hasta los cuentapropistas que tienen locales y contratan a un artista que no cumpla con todos estos requisitos. Se llega a sanciones tan graves como quitarle la licencia al cuentapropista que decide contratar sin todos los requisitos a un artista. Es decir, esto tenía una cola muy larga y es un decreto, aunque se le hizo una campaña en los medios de difusión masiva en Cuba grandísima para decir que no era un decreto censurador. Eh, Evidentemente la única solución que encontró el gobierno fue aplicarlo mínimamente. Pues este decreto lo que hacía es ilegalizar a quienes decían crear y comercializar sus obras fuera de esos esquemas de institucionalidad. Aquí yo usé sobre todo también un trabajo del 2018 del toque, se llamaba ¿Por qué el decreto 349 debería preocupar a todos los cubanos? Porque uno de los objetivos de este seminario es también visibilizar a los medios de prensa independientes cubanos que hacen un trabajo tremendo y que han cambiado el panorama de los derechos humanos relacionados con la información, la comunicación, el acceso a la información del pueblo cubano, el involucramiento cívico del pueblo cubano, tiene que ver mucho con el papel que han jugado los medios de difusión, los medios de prensa alternativos, independientes al gobierno cubano, casi todos con sede fuera de Cuba, pero que trabajan para Cuba y que han trabajado desde dentro de Cuba, han sido todos expulsados, censurados, perseguidos, acusados y han tenido que salir del país en gran medida, todos sus miembros, colaboradores, directores, fundadores. En los últimos años ha pasado con casi todos los medios independientes y por eso quise que casi toda la información de este seminario pasara por lo que en los últimos años han producido los medios independientes cubanos, sobre todo el toque, porque tiene una salida llamada el toque jurídico que ha tenido un impacto tremendo en el conocimiento, en la cultura jurídica del pueblo cubano, en la forma en que el pueblo cubano asume hoy la constitución, la legalidad, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos. En esto el toque jurídico ha sido fundamental. Entonces, por eso es que los uso tanto. Eso es lo que quedaba pendiente de la clase de ayer y aquí comienza la sesión 2. Como les dije antes, vamos a hablar primero de las conclusiones y recomendaciones en el último EPU de Cuba, es decir, qué se concluyó y qué se les recomendó a Cuba. Vamos a ver, estas son las recomendaciones que Cuba dice que examinará. Primero, considerar la posibilidad de ratificar los pactos internacionales de derechos humanos. Eso, fíjense cuántos países se lo recomendaron a Cuba: Perú, Rumanía, Polonia, Japón, Croacia, Francia, Lesoto, Madagascar, Islas Marshall, Mongolia, Nueva Zelanda, Portugal, Eslovaquia, España, Ucrania, Chile, Paraguay, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia, Italia, Eslovenia, Zambia, Nigeria, Gambia. De una forma u otra, estos países recomendaron a Cuba ratificar los pactos internacionales de derechos humanos. Cuba los firmó en el 2008 y no los ha ratificado. Eso igualmente, ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, en este caso también se lo recomienda Estonia. Ratificar el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte se lo recomendó directamente Nueva Zelanda, Noruega y Uruguay a Cuba. Igualmente, ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se lo recomendó a Cuba, Costa Rica, Estonia, Francia, Liechtenstein, Madagascar, Níger, Eslovaquia, España, Ucrania.
También considerar la posibilidad de adherirse al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se lo recomienda a Cuba, Ghana. Y ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, se lo recomendó a Cuba, Lesoto. Igualmente, se les recomienda a Cuba ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, considerar la posibilidad de ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fíjense qué países: Chad, Eslovenia. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Se lo recomienda a Níger, a Cuba. Eh, También Senegal. Ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Eso lo hace Eslovaquia. Muy importante, la recomendación de que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la versión de 2010. Cursar una invitación abierta y permanente a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales para que efectúen visitas. Esto se lo dice Paraguay a Cuba. Cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, incluidos todos los relatores especiales. Se los recomienda a Cuba, Suecia, Vanuatu, Chequia, Zimbabue y Uruguay. Esto es muy importante. Cuba siempre se ha negado a estos tipos de mecanismos. Cooperar plenamente con los mecanismos de derechos humanos, así como con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, concediéndoles pleno acceso a Cuba, particularmente a las prisiones y demás centros de privación de libertad. Una recomendación directa de Alemania. Todo esto, además, nos da la idea de cómo el tema de los derechos humanos cada vez tiene un impacto más grande en el mundo, el tema cubano de los derechos humanos. Y esto, el mecanismo singular del EPU lo hace posible. Una visibilización de este fenómeno en un país autoritario, con un régimen político autoritario, es fundamental para la difusión de la realidad sobre los derechos humanos en un país. Sin el EPU esto es imposible. Se le recomienda a Cuba establecer una institución nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Son los principios de París, que ya hablamos en la sesión de ayer. Esto lo hacen Croacia, México, Namibia, Portugal. También se le recomienda a Cuba establecer una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los principios de París, lo mismo Jordania y Mongolia. Y lo hace también Costa Rica, Luxemburgo, Timor-Leste, Nepal, Indonesia. Específicamente, se les recomienda a Cuba una institución, un mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Lo hace México. Uganda le recomienda a Cuba combatir la discriminación racial y promover la igualdad de todas las personas afrodescendientes. Zambia le recomienda a Cuba acelerar la adopción de medidas especiales para eliminar la discriminación estructural a los afrodescendientes. Zimbabue recomienda seguir aplicando políticas encaminadas a lograr una mayor representación de los afrocubanos y los mestizos. Bahamas recomienda proseguir los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género en la sociedad cubana. Barbados recomienda seguir reforzando los marcos jurídicos e institucionales para combatir la discriminación de la mujer en el lugar de trabajo, la violencia de género. Vean también cómo el tono de los países, en dependencia de las relaciones diplomáticas, históricas, culturales, estratégicas con el gobierno cubano, sean más o menos intensas, como el tono, la manera de enfocar la recomendación es más suave, más leve, menos agresiva, menos directa en algunos estados. También se le recomienda a Cuba adoptar medidas para lograr la abolición total y legal de la pena de muerte, reducir el número de delitos punibles con la pena de muerte, lo hace Lituania. La abolición de la pena de muerte en general, le habla a Cuba sobre esto, le recomienda la abolición de la pena de muerte de diferentes maneras,
Francia, Islandia, Portugal, Cabo Verde, Italia, Paraguay, Chile, España, Suiza, Argentina, Armenia, Australia, Côte d'Ivoire, Ghana, Estonia. Es decir, estamos hablando de una recomendación grande sobre la abolición de la pena de muerte. Montenegro hace una recomendación importantísima: establecer protocolos que regulen la actuación de los agentes del orden durante las protestas sociales, de conformidad con normas internacionales. Se puede imaginar ya cuál es la respuesta de Cuba sobre esa recomendación. Igualmente, se le recomienda a Cuba poner fin al acoso, la represión y las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias que sufre la sociedad civil. Esto lo hace el Reino de los Países Bajos. Nueva Zelanda, Ucrania, Estados Unidos, Bélgica y Alemania recomiendan poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que han sido privados de libertad y a los que estén privados de libertad por expresar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Suecia y Burundi recomiendan velar por el pleno cumplimiento de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Recuerden que ayer lo decíamos, las reglas Nelson Mandela. Y sobre todo, se le recomienda a Cuba que permita el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y prisiones. Estados Unidos de América recomienda algo imposible: poner fin al sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias. Esta es parte de la esencia del sistema, en las que participen múltiples partidos y que ofrezcan a los ciudadanos alternativas reales para su gobierno, dice Estados Unidos de América. Montenegro y Chile recomiendan introducir modificaciones necesarias en la legislación para retirar a los tribunales militares la competencia de juzgar a civiles. Eso lo habíamos visto ya, que salió en la sesión de ayer. Noruega recomienda no utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los agentes de la sociedad civil y a las voces individuales críticas. Vimos como eso era uno de los problemas que tenía el nuevo Código Penal, ¿no? El Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Francia recomiendan garantizar el derecho a un juicio imparcial mediante la adhesión a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, que también los mencionamos ayer. Y Estados Unidos recomienda adoptar un marco jurídico que garantice la independencia judicial. Pues también parte de la columna vertebral del sistema, del que hablaremos también hoy. Se recomienda a Cuba, específicamente Canadá lo hace, mejorar la transparencia de las debidas garantías procesales en el momento de la detención y antes del juicio, así como durante las audiencias de imposición de la pena. Sobre todo esto enfocado en las personas que fueron privadas de libertad por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 u otras protestas. Se les recomienda a Cuba tipificar la tortura como delito específico. Esto ya se hizo en el nuevo Código Penal, y definirla de conformidad con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Eso lo había recomendado Argentina y Croacia, pero ya la tortura está tipificada en el Código Penal. Lesoto recomienda velar porque las fuerzas del orden respeten plenamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Liechtenstein, Luxemburgo, Reino de los Países Bajos y Perú recomiendan proteger a los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los artistas frente al acoso, las agresiones, las detenciones arbitrarias y las represalias. Este lenguaje es muy importante, este vocabulario relacionado con Cuba y la violación de derechos humanos, en este marco de diálogo, tiene un peso enorme en el mundo. Que se hable de Cuba en estos términos, que esto se haga público, que esto sea reconocido, que haya legitimidad de este tipo de recomendaciones, cambia completamente el panorama sobre cómo Cuba ha manejado, el gobierno cubano ha manejado su relación con los derechos humanos. También se le recomienda a Cuba velar porque el derecho a la libertad de reunión y asociación se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos. Se le recomienda a Cuba garantizar el derecho a la libertad de reunión, de asociación pacífica, libertad de opinión, de expresión. Pues Polonia recomienda garantizar los derechos de todas las personas, incluidos los representantes de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos. Rumanía recomienda velar
porque los miembros de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y periodistas puedan actuar con libertad y seguridad. Pues se les recomienda a Cuba también que modifique el Código Penal para que no se utilice de manera discriminatoria. Y Estados Unidos recomienda poner fin a la práctica de recluir arbitrariamente a los periodistas y a los miembros de la oposición y otros activistas, agentes religiosos, cualquiera de estas personas que los recluyen además en sus casas. Armenia recomienda poner fin a las restricciones arbitrarias y a la criminalización del derecho a la libertad de reunión pacífica. Ahí Bélgica pide directamente que se deroguen el artículo 143 y 120 en el apartado 1 del Código Penal, de los que habíamos comentado ayer. Son los contenidos más discriminatorios y más peligrosos para el activismo y para la sociedad civil cubana del Código Penal vigente. Canadá, Costa Rica, Chequia, Ecuador e Italia le dicen a Cuba que modifique el Código Penal para erradicar el acoso y la intimidación contra las organizaciones no gubernamentales. Canadá recomienda velar porque el gobierno no obstaculice el acceso a Internet mediante controles de uso injustificados, reconociendo que los cubanos utilizan la tecnología móvil para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Como ustedes saben, los cortes de Internet en Cuba son quirúrgicos, son para grandes poblaciones, para la población entera, como se hizo el 11 y el 12 de julio y hasta el 13 de julio de 2021, pero también le quitan el Internet a personas específicas en horarios específicos cuando quiere el gobierno. Sencillamente los activistas, ahora mismo, cada vez que hay un aniversario de las protestas de julio, del 10 de julio al 13 de julio, la mayor parte de los activistas o los que ellos decían quedan sin internet, sin conexión, sin posibilidad de utilizar las redes sociales ni decir nada en ninguna red social. No se puede navegar, no pueden usar internet, no tienen servicio de internet en sus teléfonos. Eso lo decide el gobierno cubano. Se les recomienda a Cuba proteger el libre ejercicio de las actividades de los periodistas, los artistas y los defensores de derechos. Eso lo hace Francia, Estonia, Finlandia. Igual Alemania pide que se deroguen el artículo 143 y 120 del Código Penal. Grecia eh, recomienda que se investiguen las denuncias de actos de acoso a defensores de derechos humanos y artistas. Indonesia recomienda que se vele por las salvaguardias para el reconocimiento, respeto y protección de la libertad de religión que se prevé en la Constitución. Irlanda pide que se pongan en libertad a las personas que han sido presas por expresar su libertad de expresión. Irlanda hace una recomendación muy importante, que se modifiquen las disposiciones del Código Penal que tipifican el delito de difamación y que limitan la libertad de opinión y de expresión, porque este delito de difamación se ha utilizado mucho en Cuba también como arma política contra las personas que denuncian en las redes sociales. Kenia, Kuwait, Libia, Omán, Sri Lanka, Antigua y Barbuda recomiendan finalizar la revisión del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas. Y la República Unida de Tanzania recomienda seguir prestando la atención necesaria a las mujeres y las niñas víctimas de la trata de personas. Dice Tanzania esto. Malasia recomienda intensificar las medidas de protección de los derechos de los trabajadores, cumpliendo las normas internacionales. Montenegro pide a Cuba que adopte medidas de acción afirmativa eficaces para garantizar el empleo de las personas con discapacidad, sobre todo mujeres con discapacidad. También se les recomienda a Cuba seguir adoptando medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores en el sector, sobre todo en el sector privado, que es emergente y muy importante en Cuba hoy. Estados Unidos hace una recomendación también muy interesante. Se le dice a Cuba que deje de utilizar prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores a fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra, específicamente las misiones médicas, que es una gran denuncia que se le hace al gobierno cubano de esclavitud, de trata de personas, sobre todo de esclavitud.
moderna a estas personas que encuentran un ambiente horrible para trabajar, con salarios controlados, eh, especie de raptados esos salarios casi, con limitaciones de movimiento, de comunicación, de relaciones humanas, con amenazas, con un ambiente tenso políticamente, con vigilancia, acoso, eh, sin acceso a sus dineros, sin posibilidades ninguna de defenderse. Viven en unos ambientes terribles en la mayoría de las misiones médicas en que se encuentran. Establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, dice Bélgica. Kazajstán recomienda que se refuercen los medios para proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sobre todo de no poder ejercer el derecho a la alimentación. Pues Senegal dice que se promuevan los derechos económicos, sociales y culturales en general. Sudán recomienda reforzar políticas para lograr la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación. Zimbabue dice que hay que tomar medidas para aumentar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores cubanos. Imagínense ustedes, como decimos en Cuba, ese es el pollo del arroz con pollo. Muy difícil que eso se resuelva cuando es la parte esencial de la crisis económica cubana. Reforzar los programas de producción y distribución de alimentos, dice Brasil, y lograr seguridad alimentaria, nutricional, especialmente para mujeres y niños. Chad le habla a Cuba sobre la vivienda adecuada, la vivienda digna. Eslovaquia hace una recomendación importantísima. Le dice a Cuba que garantice la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados. Esto es una recomendación directa por denuncias directas sobre este tema, por el uso de la desprotección y la desatención médica a los opositores presos como medio de tortura de estas personas que están enfermos, maltratados, sufriendo diariamente cuando se encuentran en esta situación. Kirguistán le dice a Cuba que refuerce la protección de las mujeres y la igualdad de derechos y responsabilidades. Malawi dice que Cuba debe establecer una estrategia de género en el sistema jurídico para promover el enfoque transversal. Finlandia, Panamá y Australia le dicen a Cuba que redacte y aplique una ley integral contra la violencia de género que la sociedad civil cubana lleva años pidiendo, pero es muy importante que Finlandia, Panamá y Australia le digan esto a Cuba. Miren esto que es importante. México, Panamá, España, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Brasil. Miren qué países le dicen a Cuba que tipifique el feminicidio como delito y que tome las medidas necesarias para implementar las disposiciones constitucionales y legales para prevenir toda la forma de violencia contra la mujer. Esto el gobierno cubano no lo hace. Ucrania le dice a Cuba que cree centros de acogida para mujeres y niños afectados por la violencia de género. Oman, que haya más residencias, centros de día y hospitales geriátricos para satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad. Qatar le dice a Cuba que refuerce la red nacional de instituciones para que presten atención especializada a las personas de edad. Esto es uno de los enormes problemas de Cuba. No solo hay un envejecimiento poblacional grande, sino hay una enorme cantidad de personas adultas mayores solas, con, con pensiones de jubilación mínimas, con todos sus familiares fuera, en desprotección, en abandono, en soledad, viviendo en viviendas de mala calidad, con altas temperaturas, con poca alimentación. Es una situación triste la que hoy viven las personas de la tercera edad en Cuba. No es una alta esperanza de vida como la que Cuba tiene todavía, que se pueda, o el indicador de que puede ser muy ilustrativo de que las cosas se están haciendo bien, de que haya un envejecimiento poblacional, sino que en el caso de Cuba este envejecimiento poblacional está acompañado también del momento pico de la crisis, del abandono a los ancianos, de un momento en el que los ancianos no están disfrutando de llegar a estas edades, ni de estar, ni de acceder a servicios priorizados, a bienestar social, a garantías, a sueldas, salarios, digo, precios privilegiados, servicios privilegiados, nada de esto existe. Por lo tanto,
Es una situación complicadísima y triste. No hay hogares de ancianos. El Estado cubano no puede mantener eso. Los que existen están descuidados. La Iglesia Católica tiene hogares de ancianos. Hay personas que de manera privada prestan este servicio a precios que son impagables para las personas que no tienen esa cantidad de dinero. Bueno, Túnez también recomienda cosas relacionadas con esto. Sobre las personas con discapacidad, Zambia le dice a Cuba, considere la posibilidad de armonizar la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Argentina y Chipre le dicen a Cuba que elabore medidas para garantizar a nivel interno la aplicación de disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a ver observaciones sobre estas conclusiones y recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. ¿Qué dice Cuba sobre esto que hemos dicho? ¿Qué dijo Cuba sobre estas recomendaciones? Eh, Cuba se refiere a un grupo de recomendaciones que no cuentan con el apoyo del gobierno cubano. Cuba, esto está citado de la respuesta cubana, dice, este grupo minoritario de recomendaciones no cuenta con el apoyo del gobierno de Cuba, pues son sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, dice Cuba, derivada de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano. Dicen que esas recomendaciones específicas que vamos a ver ahora no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio. Es decir, el gobierno cubano se ofende con un grupo de estas recomendaciones que acabo de decir. Ahora le voy a decir cuáles son las recomendaciones que Cuba dice que son intentos de desacreditar a Cuba. Todas las que tienen que ver con la represión sobre defensores de derechos humanos. Esto para Cuba es inadmisible. El gobierno cubano no acepta eso. Esta específicamente, poner fin al acoso, la represión y las detenciones y privaciones de libertad arbitraria. Cuba no reconoce que hay privaciones de libertad arbitraria, no reconoce presos de conciencia, no reconoce presos políticos, no los reconoce, aunque hay cerca de 1000 en las cárceles cubanas. Por lo tanto, esta recomendación que es el Reino de los Países Bajos no se reconoce por Cuba. Todas las que están relacionadas con los presos de conciencia, tratamiento a reclusos, como esa de Nueva Zelanda de poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, Cuba no la reconoce, se ofende con ella. Suecia le dice a Cuba que debe velar por el pleno cumplimiento de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Cuba no acepta esta recomendación, considera que es una manera de tergiversar y de acabar con el prestigio del gobierno cubano. Cuba no acepta ninguna recomendación relacionada con la libertad a presos por ejercer el derecho de reunión pacífica. No es así. Cuba no reconoce que tenga que liberar a nadie, no reconoce que deba liberar aproximadamente 1000 personas recluidas injustas o arbitrariamente, como Estados Unidos le dijo. Eh, Todas las recomendaciones que fueron relacionadas con la libertad de los presos del 11J imagínense ustedes, al monopartidismo de Cuba, Cuba no las reconoce, no las acepta de ninguna manera. Eh, la libertad de expresión de las personas, el ejercicio del derecho a libertad de expresión de las personas que se han manifestado en Cuba y que han estado presas por esta razón, liberar a todas las personas encarceladas, como le dijo a Alemania, relacionadas con las protestas del 11 de julio, Irlanda, que le dijo a Cuba que derogara el artículo 176 del Código Penal, el fin del unipartidismo que Estados Unidos le recomendó. Nada de esto es aceptado por el gobierno cubano. Tampoco acepta, considera un, un ataque a la legitimidad del gobierno cubano y al orden político que soberanamente el pueblo cubano se ha dado, la recomendación de que los tribunales militares no juzguen a civiles y garantías y que haya garantías procesales penales para todas las personas en Cuba, no lo reconoce, no lo acepta el gobierno cubano, como le recomendó Montenegro y Canadá a Cuba en estas recomendaciones, en la 44.119 y en la 44.126. Cuba no las acepta.
De nuevo, que los tribunales no juzguen a civiles, que se liberen a los presos políticos, que haya garantía a los derechos de reunión, asociación, como recomendó Chile y Lituania. Cuba no acepta estas recomendaciones. Cuba no aceptó la recomendación de Luxemburgo sobre prevenir y erradicar las privaciones de libertad arbitraria, el acoso, la intimidación a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Tampoco la de Rumanía, donde se le decía a Cuba que los defensores de derechos humanos y los periodistas específicamente puedan actuar con libertad y seguridad. Cuba no reconoce nada de esto. Cuba no reconoce ninguno de esos problemas, ninguna de esas violaciones de derechos y por lo tanto no acepta ninguna de estas recomendaciones. Que le dice que el gobierno cubano modifique el Código Penal para impedir que se use para restringir libertad de expresión. Cuba no acepta eso. Se lo recomendó España, no lo acepta. Se lo recomendó Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Cuba no lo acepta. Nada relacionado con el Código Penal actual. Que Cuba ponga fin, el gobierno cubano ponga fin a reclusiones arbitrarias y al uso excesivo de la fuerza de los agentes del orden. No, Cuba no acepta, Cuba no reconoce que los agentes del orden actúen de manera excesiva, que hayan violado derechos humanos, que haya detenciones arbitrarias. No lo acepta. Y menos que todo esto suceda con periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, agentes religiosos. No es reconocido por el gobierno cubano. Que se modifique el Código Penal para que termine el acoso a las ONG y las limitaciones a la libertad de expresión. No, Cuba no reconoce este tipo de violaciones. Y además de eso, por lo tanto, no acepta ese tipo de recomendaciones. Estas recomendaciones las hicieron específicamente Bélgica y Canadá. Cuba no las reconoce. Canadá le recomendó a Cuba que no obstaculizara indebidamente el acceso a Internet, como vimos hace un rato. Cuba no acepta que haya eh, obstáculos al acceso a Internet en el país, ni que haya cortes de Internet, no lo reconoce. En una entrevista de prensa del canciller cubano de Bruno Rodríguez Parrilla, inmediatamente después de los hechos del 11 de julio, en una entrevista de prensa con la prensa acreditada en el país, prensa extranjera acreditada en el país y prensa nacional, le preguntaron por los cortes de Internet directamente y de que llevaban todos esos días. Y el ministro de Relaciones Exteriores le dijo a la periodista que le hizo la pregunta que el Internet en Cuba se cortaba igual que se cortaba la luz, que era como algo accidental, algo en un momento, que era algo que sucedía, pero que no se hacía a propósito, ni que tenía nada que ver con una decisión del gobierno. Eso lo dijo a toda la prensa acreditada en Cuba el ministro de Relaciones Exteriores en julio de 2021 y hasta el día de hoy el Internet en Cuba se corta directamente a las personas en el tiempo. Me lo hicieron a mí directamente. En Cuba, cuando estábamos trabajando en algo, cuando íbamos a hacer una directa, cuando tenía una entrevista a algún medio que se había anunciado, el Internet mío no funcionaba. Por lo tanto, esto es algo que se hace. Pero además, en ese momento, decir eso, cuando hacía 72 horas sin Internet en el país entero, la población entera, y el ministro no aceptó, no reconoció ante toda la prensa que había faltado el Internet o que eso había tenido algo que ver con el gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de algo mucho más fuerte que lo que puede hacer un EPU. Es importante que esto se sepa. Cuba no reconoce que haya que derogar normas que limiten la libertad de expresión y garantizar y que deban garantizar la libertad de prensa. No lo reconoce, como se lo hizo saber Finlandia, Alemania. No acepta este tipo de recomendación Cuba. Que modifique el delito de difamación para garantizar la actividad de defensores de derechos humanos. Cuba no acepta, ni va a quitar eso del Código Penal, ni acepta esa recomendación y considera que son recomendaciones que atacan la soberanía del pueblo cubano, la decisión, dice Cuba, de el pueblo cubano de tener el orden sociopolítico que ha decidido, dice
el gobierno cubano siempre usa ese argumento. Ese es el argumento que utiliza. El primero que le leí allí estaba entrecomillado de por qué estas recomendaciones no son aceptables. Eh, Imagínense, esta recomendación de Estados Unidos es una ofensa absoluta. Cuba no acepta por ninguna parte que haya prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores a fin de que participen en el programa de exportación de mano de obra, como las misiones médicas. Cuba no acepta de ninguna manera este tipo de recomendación. La recomendación de que haya derecho de los periodistas a crear medios de comunicación independientes. No, 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 no. Establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, en particular la posibilidad de asociarse para crear medios, no se acepta. No se acepta. Es parte de la esencia del sistema no aceptar esto. No puede ser una recomendación que Cuba reconozca o que Cuba acepte, porque sería montar otro sistema político, otro sistema sociopolítico. Aquella que dijimos hace un rato de la atención médica a opositores políticos. No, no, no. Si Cuba no reconoce que haya opositores políticos presos, ni que haya presos de conciencia, y menos que se les maltrate mediante la desatención médica. Cuba no puede, el gobierno cubano no puede aceptar esa recomendación. Entonces, teniendo ese ambiente, ese panorama, en la última media hora de la sesión de hoy vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué Cuba no incluyó en la Constitución de 2019 ni en ninguna ley complementaria una Defensoría del Pueblo? Una Defensoría del Pueblo. Cuba es casi ya el único país de América Latina que no tiene Defensoría del Pueblo. Nosotros directamente en Cuba hicimos hace décadas ya recomendaciones directas, peticiones, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del activismo. Llevamos años, muchos años diciendo que Cuba necesita una defensoría con el nombre que sea. Les dimos el marco jurídico propicio, les propusimos, les hicimos propuestas de cómo podía ser, de cómo instrumentar esto. El gobierno cubano jamás en la vida ha ni pensado esto, ni cuando se aprobó la ley nueva, la constitución nueva, pensamos que ahí iba a haber una defensoría del pueblo. No lo aceptó, porque una defensoría del pueblo es poner un mecanismo independiente de auxilio a las personas, de defensa y protección a las personas, eh, que pondría en entredicho todo el tiempo el funcionamiento totalitario del sistema cubano, el control absoluto del Partido Comunista de Cuba, de toda la sociedad, de todo el Estado. Crearía una especie de poder nuevo en un Estado en el que no acepta la división de poderes. Por lo tanto, es imposible que el gobierno cubano en las condiciones actuales tenga una defensoría del pueblo. Una defensoría del pueblo de por sí en Cuba hoy significaría una especie de transición política. Por eso hay que entender que también los regímenes autoritarios hacen las transiciones sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Porque eh, van asimilando los golpes que se les va dando desde la sociedad civil, desde el activismo, desde la resistencia. Uno piensa todo el tiempo que lo que estamos viviendo son derrotas, pero realmente el sistema no aparenta nunca el impacto de lo que hacemos, pero finalmente vemos que sí estaba pasando, sí estaba sucediendo. No, no vemos que se tambalea, no vemos que le duele, no vemos que le hace daño, no vemos que lo ponemos a la defensiva, pero sí está pasando. Entonces, eh, la Defensoría del Pueblo es algo que el gobierno cubano va a tratar de no tener a las máximas circunstancias, las últimas circunstancias. Igualmente pasa con el Tribunal Constitucional Independiente. En Cuba, el control constitucional, el control constitucional está dentro de lo que se conoce en el derecho constitucional y en el constitucionalismo como defensa de la Constitución. La cláusula de reforma constitucional, la regulación de las situaciones excepcionales dentro de las constituciones y el control constitucional son lo que se conoce como la defensa de la Constitución. El control constitucional puede ser difuso, como el que existe en el sistema norteamericano, que es el control conocido como Judicial Review, que está ejercido por el sistema de justicia y coronado
por la última interpretación constitucional que tiene la Corte Suprema de Justicia. El otro sistema es el sistema concentrado. El sistema concentrado de control constitucional es el que se funda con la Constitución austríaca de 1920, en la impronta del gran filósofo austríaco Hans Kelsen, que creó este mecanismo que se expandió por el mundo entero también, de un órgano que podía ser político o judicial especializado en el control de constitucionalidad, es decir, en la declaración judicial o política de inconstitucionalidad de leyes, disposiciones normativas, actos administrativos, decisiones administrativas para defender a la Constitución. Y hay una forma mixta, que es cuando es un, eh, un órgano, un órgano independiente, un órgano singular, pero a la misma vez este órgano es un tribunal. Entonces, un tribunal, pero especializado en este tema. Eso es lo que se conoce como el Tribunal Constitucional. Los países que tienen Tribunal Constitucional lo saben muy bien el funcionamiento de esto. España, Italia, Alemania. Eh, hay casos en que no es un tribunal, como Francia, que tiene un Consejo Constitucional, por ejemplo. Esa es más la forma política propia de la idea kelseniana. Pero los tribunales constitucionales han tenido un impacto, un reconocimiento grandísimo del constitucionalismo también de América Latina. En el caso de Cuba, pues Cuba no tiene ninguno de estos modelos. El modelo Cuba en todo caso es concentrado, pero es un órgano político que realiza el control de la constitucionalidad o el que debería realizar el control de constitucionalidad, pero lo hace nada más y nada menos que la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es órgano legislativo y constituyente en Cuba y máximo órgano del Estado. Y el único que tiene representación popular por votación directa de la población desde el año 1992. Esto hace que en Cuba el control constitucional lo haga el mismo órgano legislativo. Por lo tanto, tiene que controlar la constitucionalidad de las leyes que él mismo aprueba en el proceso mismo de aprobación de la ley. Ahora, si ustedes se preguntan, el tribunal, esta Asamblea Nacional, ¿cómo ha hecho el control de constitucionalidad en Cuba? Pues no lo ha hecho nunca. Es una atribución de la Asamblea Nacional desde 1976 con la Constitución Socialista. 1976. De 1976 a la fecha de hoy, la Asamblea Nacional jamás ha producido una declaración de inconstitucionalidad de ningún tipo de disposición normativa contraria a la Constitución ni de ningún tipo de acto administrativo. Por lo tanto, es una función que jamás se ha ejercido. Entonces ya ustedes se podrán imaginar por qué no hay un tribunal constitucional independiente en Cuba. Ni lo sueño, podríamos decir. Es decir, no está en los planes del gobierno cubano dar ese paso todavía. Esas son algunas de esta es una de las preguntas más importantes que podíamos hacer. La otra pregunta, ¿por qué Cuba tiene un proceso de amparo a los derechos humanos que es muy nuevo después de la Constitución del 2019, que deja tan poca movilidad a las salas encargadas de estos procesos? Porque en Cuba no tenemos un tribunal constitucional, como ustedes saben, pero hay ahora salas que se ocupan específicamente del tema del amparo a los derechos humanos. Pero ¿qué hizo la ley? Sabíamos que iba a pasar algo parecido. La ley que se demoró tanto en ser promulgada, finalmente se promulgó a regañadientes del sistema, que crea este amparo, que uno diría, bueno, es el amparo de la tradición mexicana, de la Constitución de 1917, la gran institución judicial de protección de los derechos humanos de América Latina, tan importante, histórica en América Latina. Pues el amparo cubano no se puede ejercer contra ninguna sentencia judicial, así no se puede atacar con este amparo ninguna sentencia judicial. Hay que usarlo cuando ya se haya agotado todas las formas procesales anteriores, por lo tanto es un recurso subsidiario, absolutamente subsidiario. Es decir, está limitadísimo el uso de este amparo. Es imposible ejercer el amparo
mm, de la manera en que nosotros esperaríamos. Ustedes verán ahorita cuando veamos el contenido de las normas nuevas que se han aprobado en Cuba, que hay un uso nuevo del amparo este que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos aquí que hay una pregunta para mañana también que vamos a contestar mañana de Ángel Cabrera. Qué bueno. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cuba tiene un proceso de amparo de esta manera? Pues es que Cuba tiene un proceso de amparo de esta manera porque si no le quedaba más remedio al gobierno cubano que reconocer algún tipo de amparo a los derechos humanos, porque ya era inaudito tener un contenido de derechos humanos en la Constitución y no tener ninguna forma judicial de protección, pues entonces se tiene la peor forma judicial de protección posible, la que menos posibilidad de uso del recurso de, la menos práctica, la que dé menos posibilidades de defensa de derechos, la que deje menos posibilidades de utilización cotidiana. Entonces, evidentemente, estamos ante un amparo recortado a imagen y semejanza de un régimen político autoritario que tiene instituciones de defensa y protección de los derechos humanos para aparentar un sistema de defensa, protección, reconocimiento, de garantía de derechos, pero que no tiene la voluntad real de que esto se haga incluso contra los intereses del Estado. Para eso tendría que haber un Estado de Derecho, para eso tendría que haber instituciones independientes, para eso tendría que haber un engranaje de funcionamiento del Estado que no esté controlado directamente por un partido, por una ideología, por una institución política, como es el caso de Cuba. Es decir, es imposible, dado el diseño constitucional cubano, dada la manera en que está organizado el Estado cubano, que estos mecanismos de defensa de los derechos humanos prosperen. La otra pregunta dice, ¿por qué Cuba no discute ni aprueba una ley de municipios, una ley de ciudadanía, una ley de empresa, una ley de reunión y manifestación? De aquí le hago la salvedad, Cuba acaba de aprobar una ley de ciudadanía, se nos anunciaba cuando vimos cuando leía esta parte del programa de la sesión de hoy. De esta ley vamos a hablar ahora, pero vamos a hablar de esto antes. ¿Por qué Cuba no discute una ley de municipios? Lo decimos, está en el cronograma legislativo. La Constitución de 2019 dice que el municipio cubano debe ser autónomo. Parece un fin del Estado cubano tener municipios autónomos. Hay una política aprobada por el gobierno cubano de hace ya más de 2 años, como 3 años ya, de desarrollo territorial que parecía muy progresista en el momento que la leímos hace 3 años, pero que no ha sido llevada a una ley. La ley de municipio no se ha aprobado. Evidentemente, la entrada, el municipio autónomo es la puerta de entrada a la democracia local en Cuba. La democracia local en Cuba fue abolida en 1959. Es imposible que el totalitarismo y el autoritarismo como regímenes políticos puedan vivir en su salsa, desarrollarse con un municipio autónomo. El municipio autónomo empodera a la población de las localidades, les da facultades económicas, financieras, de decisión política, estratégicas de desarrollo, eh, que chocarían directamente con los intereses centrales en Cuba, con las directrices político-ideológicas. Es muy difícil lograr dentro del marco sociopolítico cubano actual una ley de municipios para el municipio que se está diseñando o que se está anunciando en la Constitución de la República. Es contradictorio que se promueva la autonomía municipal y que a la misma vez se promueva el monopartidismo, la ausencia de división de poderes, el tambaleante Estado de Derecho. Es muy difícil. Entonces, una ley de municipio nos parece que la van a dejar para cuando no quede más remedio o será inoperante. Es otra posibilidad.
Vamos a dejar la ciudadanía para el final porque tenemos ley de ciudadanía. ¿Por qué no hay una ley de empresas que todos los economistas la están pidiendo? Todos los sujetos económicos cubanos lo están pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque le es imposible al gobierno cubano resolver el dilema de cómo seguir diciendo, defender contra viento y marea que la empresa estatal socialista cubana es el sujeto fundamental de la economía nacional, cuando en la práctica la empresa estatal cubana no funciona. Está demostrado que no logra funcionar, no puede funcionar, no logra sus objetivos, se convierte en una traba directa para el desarrollo económico del país. No hemos logrado que conviva con otras formas económicas o que otras formas económicas convivan con ella. No, cualquier forma económica nueva asfixia y desintegra a las empresas estatales, que las deja en evidencia de su falta de eficiencia y de su falta de eficacia. Por lo tanto, es muy difícil, aunque quiera, aprobar una ley de empresas que diga, reconozca y exponga legalmente las fisuras económicas del sistema. Esto nos pondría todavía más en evidencia, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir de una ley de derecho de reunión y manifestación? Estas que les estoy diciendo son todas leyes que están en el cronograma legislativo, no están preguntadas por gusto, son leyes que están previstas para los órganos, para la Asamblea Nacional o como decreto ley para el Consejo de Estado o como decreto para el Consejo de Ministros. El derecho de reunión y manifestación, si aparece en una ley de regulación de los derechos de reunión y manifestación, va a ser para limitar estos derechos, para introducir estos derechos en una canal de posibilidad política que no es la que nosotros estamos pensando, no es para hacer una ley garantista, no es para permitir la reunión libre y la manifestación libre, va a ser para enclaustrar estos derechos dentro de una lógica autoritaria y totalitaria. Por lo tanto, repito, es muy difícil para el gobierno cubano regalarse políticamente con una ley de regulación de los derechos de reunión y manifestación cuando lo único que pueden hacer es limitar estos derechos. La otra forma que tienen es crear una norma hipócrita, inoperante, que en la práctica no pueda ser usada para defender estos derechos. Es otra posibilidad. Pero era importante que dijéramos por qué estas leyes no se aprobaban. Entonces, estas son las nuevas leyes cubanas, específicamente la de ciudadanía, inmigración y la de extranjería, que fueron aprobadas hace poquitos días, el 19 de julio de 2024. Yo quería hablarles aquí de la ley de ciudadanía y de migración, por cómo cambian el panorama político en Cuba, cómo cambian el panorama de los derechos humanos en Cuba, porque son fresquitas, porque están tibias, acabadas de salir del horno, porque son importantes para el futuro inmediato de los derechos humanos en el país, y porque cambian la pregunta que yo les dije. Había dejado dicho, ¿por qué Cuba no aprueba una ley, de la Asamblea Nacional no aprueba una ley de ciudadanía? Pues aquí hay una ley de ciudadanía. Vamos a ver qué tipo de ley de ciudadanía se ha aprobado. Yo les decía, la ley de ciudadanía y de migración que vamos a analizar entrará en vigor en 6 meses después de la publicación de la norma que contiene la ley de ciudadanía. Vamos a verlo. Aquí tienen un resumen. Les he hecho un resumen de qué contiene la ley de ciudadanía nueva. El artículo 2.1 regula que la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. El artículo 9 dice las hijas y los hijos menores de edad deben ser oídos en cualquier etapa del procedimiento de adquisición de la ciudadanía, de acuerdo con la capacidad de autonomía progresiva para expresar su voluntad. Sobre la ciudadanía efectiva, es muy importante esto. El artículo 14.1 reconoce que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana, es decir, el gobierno cubano reconoce la doble ciudadanía, el Estado cubano reconoce la doble ciudadanía. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esa condición, es decir, ciudadanía efectiva. No pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera en Cuba. Los ciudadanos cubanos tienen la obligación de identificarse con esta condición a su entrada, cuando permanezcan, cuando transiten, cuando salgan,
para todos los actos civiles y administrativos que ejerzan, tienen que ser cubanos dentro de Cuba y comportarse como cubanos dentro de Cuba. Eh, Se deja clarísimo que los ciudadanos cubanos que tengan otra ciudadanía no disfrutarán de prerrogativas o patrocinios relacionados con estas en Cuba. El artículo 18.1 regula que el presidente de la República y el ministro del Interior son las autoridades en materia de ciudadanía en Cuba para todo lo relacionado con adquisición, pérdida, privación, renuncia, recuperación de la ciudadanía cubana. Presidente de la República, ministro del Interior. Son las autoridades. El artículo 34 dice: los hijos de padres o madres cubanos nacidos en Cuba que hayan obtenido la aceptación de la renuncia, de la pérdida o de la privación de la ciudadanía cubana pueden solicitar la adquisición de esta cuando arriban a la mayoría de edad. Es muy importante. El certificado de ciudadanía y la resolución de adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento los expide por única vez la autoridad de ciudadanía actuante, si se dan una sola vez, libre de impuestos o gravámenes de cualquier tipo. Se habla aquí también de la certificación de ciudadanía que se pide por el registro de ciudadanía. Eso no existía antes, a solicitud del interesado, cuantas veces éste lo requiera. Dice que esta certificación tiene vigencia de un año. Se puede usar para acreditar temporalmente la identidad en el exterior. Ahora, vamos a hablar de la renuncia a la ciudadanía cubana. La ley habla de renuncia. Regula cómo pueden renunciar a la ciudadanía cubana los cubanos. Deben reunir estos requisitos para renunciar a la ciudadanía: ser mayor de 18 años, acreditar tener otra ciudadanía, encontrarse en el extranjero y no poseer deudas con el Estado cubano o sus instituciones. Y además, no estar cumpliendo sentencia penal de privación de libertad o subsidiado, o no estar perseguido por la comisión de un delito en el territorio nacional o en el extranjero. Si cumple esos requisitos, puede renunciar a la ciudadanía cubana. Deja clara la ley que las solicitudes de renuncia a la ciudadanía cubana se presentan desde el exterior ante la oficina consular cubana. ¿Y quienes aceptan la renuncia a la ciudadanía? Pues esto se resuelve por resolución del ministro del Interior o por decreto presidencial, según corresponde. Ahora, sobre la pérdida de la ciudadanía cubana, esto es más interesante. Dice el artículo 51 que la pérdida de la ciudadanía cubana es el efecto jurídico que causa el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para adquirir o mantener esta condición. Por ejemplo, se puede perder la ciudadanía por adquirir la ciudadanía cubana en fraude de ley, los ciudadanos cubanos por naturalización que encontrándose en el extranjero no ratifiquen esta ante la oficina consular cubana. Y aquí se pone la cosa más intensa. Sobre esto es que ha habido más debate, más polémica, sobre el tema de la privación de la ciudadanía. Lo primero que dice el artículo 54 es que los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. No puede ser una sanción administrativa única, así digo, arbitraria. El artículo 55.1 dice: es causa para ser privado de la ciudadanía cubana. Aquí está el tema más importante: alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero, realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de ciudadanía correspondiente. Donde está el asunto más grave es que se puede privar la ciudadanía cubana a personas que desde el extranjero realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba. Esto es una interpretación política directamente. Eso podría tener repercusión en la privación de la ciudadanía de una persona. El artículo 73.1 dice: los expedientes de privación de la ciudadanía cubana se instruyen a instancia de la Autoridad de Ciudadanía y de la Fiscalía General de la República, siempre que concurran las causas que se establecen en el apartado 1 del artículo 55 que ya vimos, y se resuelvan en un término de 90 días. Se deben resolver en un término de 90 días, en 3 meses se debe resolver este asunto, contados a partir de su inicio. Sobre la privación de la ciudadanía, dice: la autoridad de ciudadanía solo procede a concluir
eh, un expediente por la causa que se establece en el presente artículo cuando ésta se verifique de modo indubitable la persona de que se trate tenga otra ciudadanía o no resida de forma efectiva en el país y se dicte el decreto presidencial correspondiente. Esto es para privar de la ciudadanía a alguien. Debe tener la ciudadanía de otro país. Cuando alguna persona incurra en causal de privación de la ciudadanía y ocasione un grave perjuicio al país en lo relacionado con la seguridad nacional o ponga en peligro la estabilidad del Estado, las relaciones internacionales o la salud general de la población, la autoridad de ciudadanía puede dictar decretos sin atenerse a los requisitos y formalidades para la tramitación del expediente, es decir, de una manera más expedita y con menos garantías. Sobre la privación de la ciudadanía y la recuperación de la ciudadanía. Bueno, la privación de la ciudadanía cubana tiene lugar como resultado de una decisión administrativa dictada por el presidente de la República. Solamente puede ser dispuesta por decreto presidencial la privación de la ciudadanía. Y se puede recuperar la ciudadanía una sola vez previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que se establecen en la presente ley. Algo nuevo que trae la ley es el registro de ciudadanía. Reconoce que es un registro público a cargo de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Ministerio del Interior. Allí este registro inscribe de oficio o a instancia de parte a los ciudadanos cubanos que adquieren la ciudadanía por nacimiento o naturalización. Eso es lo que trae la nueva ley de ciudadanía. En resumen, creo que es mejor tener una ley de ciudadanía que no tenerla. Creo que obliga al Estado cubano a afilar el lápiz en un grupo de circunstancias. Evidentemente, el Estado cubano no le ha quedado más remedio que aprobar una ley de ciudadanía, una ley de migración y una ley de extranjería por el grave problema migratorio cubano, por la cantidad de personas que son cubanos que viven en el extranjero, eh, por las alarmantes cifras de personas que siguen yéndose del país, por lo difícil que es la relación entre la sociedad civil cubana en el exilio y el gobierno cubano y el sistema político cubano. Por lo tanto, el gobierno cubano tiene que dar pasos de flexibilización, dejando evidentemente algunas zonas de control y limitación de derechos para, de manera tibia, aunque sea, lanzar señales de que puede realizar algunos deshielos en algunas zonas, ¿no? Son mensajes políticos, son mensajes estratégicos, pero y son necesidades concretas, políticas y materiales del Estado cubano, las que obligan a que el Estado cubano, un Estado autoritario, apruebe una ley de ciudadanía, una ley de migración y una ley de extranjería. No es por gusto. Y son también las presiones internacionales de procesos y mecanismos como este EPU que estamos analizando, la exposición de Cuba en los medios de prensa independientes, las denuncias cada vez más grandes que se hacen al gobierno y al Estado del Partido Cubano sobre violación de derechos humanos, la dificultad de la supervivencia económica, comercial y financiera del gobierno cubano, eh, que pone en peligro hasta la soberanía del Estado cubano y el mismo hecho, el fenómeno sociocultural de la nación cubana, se ponen en peligro y el gobierno cubano no le queda mucho más remedio que tomar decisiones apuradas. La ley de migración, lo último que vamos a ver en la sesión de hoy, también va a entrar en vigor 6 meses después de la publicación en la Gaceta. En ella, en esta ley de migración, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, aprueba y atiende la política migratoria, dice esta ley, de acuerdo con las particularidades del proceso migratorio. El Ministerio del Interior, específicamente su Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, eh, constituye la autoridad migratoria en el país. Esta ley habla de la residencia efectiva migratoria. Es la condición que tienen las personas ciudadanas cubanas que participan en el proceso migratorio y las personas extranjeras residentes cuando acumulan en el término del año anterior a la fecha en la que se hace la solicitud la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional.
Eh, Sobre la residencia en el territorio nacional, pues el artículo 26 de esta ley dice que las personas ciudadanas cubanas tienen las categorías migratorias de residente en el territorio nacional o residente en el exterior. Las personas ciudadanas cubanas tienen la categoría migratoria de residente en el territorio nacional cuando cumplen con la condición de residencia efectiva migratoria. Las personas ciudadanas cubanas que tienen la categoría migratoria de residente en el exterior son aquellas que residen habitualmente fuera del territorio nacional. También existe la categoría de emigrado, que son los que tienen la categoría con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, porque para la presente ley ya no hay categoría de emigrado, pero como la había antes, los que son emigrados se pueden convertir ahora en residentes en el exterior. También está la categoría de inversores en negocios, que son los que participan en el modelo económico cubano a partir de modalidades aprobadas por la ley. Todo esto es muy interesante y creo yo que mejora mucho las condiciones jurídicas de estos temas en el país. La norma reconoce a residentes en el exterior participantes en la economía nacional. Dice que son personas ciudadanas cubanas que tengan la condición migratoria de residente en el exterior o emigrado y participen en alguna de las modalidades de la economía nacional. Y dice que estas personas pueden solicitar la condición migratoria de inversores de negocios de acuerdo con el reglamento de esta ley. Ahora vamos a ver que también se regula, como les había dicho antes, la conversión de emigrados en residentes en el exterior. Las personas ciudadanas cubanas que tienen la condición migratoria de emigrado antes les asiste el derecho de adquirir la condición migratoria de residente en el exterior. Lo único que tienen que hacer es una solicitud ante la autoridad migratoria. Ahora vamos a ver los derechos de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Esto es muy importante. Esto cambia completamente el panorama que habíamos tenido hasta ahora y mejora mucho las condiciones también de derechos, protección de derechos de estas personas. Las personas ciudadanas cubanas residentes en el exterior disfrutan de derechos, deberes y garantías que para las personas ciudadanas cubanas residentes en el territorio nacional se reconocen en el artículo 28 de la ley. Las personas ciudadanas cubanas residentes en el exterior, en correspondencia con el artículo 58 de la Constitución, tienen derecho a uso, disfrute y libre disposición de los bienes de su propiedad. Esto es, ya no existe más la pérdida de los bienes en Cuba cuando usted es residente en el exterior, ni tampoco cuando pasa de los 24 meses, porque como ya no hay categoría de emigrado, tampoco los residentes en el exterior pierden sus propiedades. Por lo tanto, esto es una duda que queda zanjada en el artículo 31 de la Ley de Migración. Tienen derecho a uso, disfrute y libre disposición de bienes de su propiedad en Cuba. Y las personas ciudadanas cubanas que tienen la categoría migratoria de residente en Cuba disfrutan de los derechos, deberes y garantías que establece la Constitución. Este es el artículo 28 que decía el artículo 30 arriba para que lo tengan aquí a la vista y se den cuenta de por qué era la equiparación de los derechos internacionales y residentes. Aquí hay una categoría interesantísima. En la clasificación migratoria de residente temporal se encuentran las personas extranjeras admitidas en Cuba por un tiempo determinado, pero existe una clasificación migratoria de residente de inmobiliaria, que son los propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios o construcciones independientes destinadas a estos fines. La clasificación migratoria de residente permanente comprende a las personas extranjeras admitidas para establecer su domicilio permanente en Cuba, que en el plazo de un año siguiente a la aprobación de esta clasificación alcancen la condición de residencia efectiva. Dice que la categoría migratoria de residente se pierde de oficio cuando la persona extranjera se ausenta del país por un tiempo superior a 6 meses consecutivos y la de residente permanente se pierde al año de ausentarse de Cuba. Sobre las personas que han renunciado a la ciudadanía cubana, esto es importantísimo. Las personas que ejerzan el derecho de renunciar a la ciudadanía cubana, una vez aceptada por la autoridad correspondiente, son considerados extranjeros y en consecuencia están sujetos a lo establecido en la presente ley, la ley de extranjería y los reglamentos de la ley de ciudadanía.
Estas personas no pueden identificarse en Cuba como ciudadanos cubanos y a los efectos de la entrada y salida del país están sujetos a la presentación del pasaporte extranjero correspondiente. Son las personas que se les ha aceptado la renuncia a la ciudadanía cubana. ¿Qué derechos tienen los extranjeros con residencia permanente en Cuba? Tienen derecho a la reunificación de su familia originaria con sus hijos, hijas, cónyuges, pareja de hecho, etcétera. Eso es muy importante. ¿Qué obligaciones tienen los extranjeros que salen de forma definitiva de Cuba? Esto también es muy importante. Las personas extranjeras que residen en Cuba bajo cualquiera de las clasificaciones migratorias anteriores y salen definitivamente del país están obligados a disponer el destino de sus bienes muebles e inmuebles a favor de personas que determinen enajenarlos o dejarlos bajo la atención de una persona natural o jurídica autorizada para gestionarlos o venderlos. Así se abre un poco más el diapasón de posibilidades de lo que las personas pueden hacer con sus bienes antes de irse. No están obligados a perderlo, pueden dejarlo en atención de una persona natural o jurídica. Ahora, aquí es donde está el problema más grave y las limitaciones a los derechos más graves de la ley de migración en la prohibición de salida del país. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional no puede salir del país mientras se encuentre comprendida en alguno de los supuestos siguientes: estar sujeto a proceso penal o de cualquier otra materia, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal en la que se haya establecido la prohibición de salida del país como sanción accesoria, encontrarse sujeto al cumplimiento de las disposiciones sobre la prestación de servicio militar. Ahora, dice la D, cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, esto es un saco donde puede caber cualquier cosa. Razones de defensa y seguridad nacional que así lo aconsejen. Tener obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil. Carecer de autorización establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país. Estos son los regulados. Carecer de la autorización establecida en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país. Estos son los regulados. Regulados supuestamente no políticos, supuestamente. Carecer de la autorización establecida por las normas correspondientes a los fines de garantizar la seguridad y protección de la información oficial para las personas que tienen información oficial. Las personas menores de edad, ciudadanos cubanos a quienes les sea revocada la autorización de los padres, madres u otros representantes legales. Cuando por otras razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas, esto es otro saco. Cuando se incumplan los requisitos exigidos en la presente ley eh, para salir del país. Está vinculado por la función que desempeña en la entidad que elabora acciones de control y fiscalización de los organismos competentes. Eso es, si tú eres un funcionario que tenga esas funciones, tampoco puedes salir del país. Ahora, sobre limitación extraordinaria de entrada al país. Ya vimos salida, ahora vamos a ver entrada en los últimos 2 minutos. La autoridad migratoria puede disponer excepcionalmente la aplicación de la medida de limitación de entrada al país a ciudadanos cubanos cuando concurran las causales siguientes: interés de garantizar la defensa, seguridad nacional o el orden interior, es un saco. Medidas dirigidas a combatir o impedir la propagación de epidemias, esto lo tienen todos los países. Orden, interés público, es un saco. Situaciones excepcionales, movilización general, estado de emergencia, eso lo tienen casi todos los países. Consecuencias de eventos meteorológicos, sismos, tsunamis, movimientos telúricos, eso lo tienen todos los países. Otras que puedan perjudicar o representen grave peligro para la población, eso es un saco peligrosísimo también. Cualquier cosa puede servir para justificar eso. Y ahí están. Fíjense, las peligrosas son el interés de garantizar la defensa, seguridad nacional o orden interior. Pero miren, y esta que les decía aquí abajo, ¿no? Otras que puedan perjudicar o representar grave peligro para la población, el orden o interés público, son las más peligrosas. Pero aquí hay una limitación extraordinaria de entrada al país. Eh, este tema de la limitación extraordinaria está complementado con esto. Estas medidas, dice, se notifican a las personas comprendidas cuando se encuentren en el territorio nacional, es decir, a su arribo al país o por otros medios apropiados que puedan ser utilizados en las condiciones que se presenten en el país y por su carácter excepcional solo pueden ser impugnadas en el proceso de amparo de los derechos constitucionales. Esto es importante. Se dice
que se deben notificar a las personas a su arribo al país. Es decir, que cuando lleguen a Cuba, es que se les dice que no pueden entrar al país. Y dice que por su carácter excepcional solo pueden ser impugnadas en el proceso de amparo de los derechos constitucionales. Esto cambia la ley de amparo. La ley de amparo dice que el amparo es subsidiario. Aquí está diciendo que es directo ese proceso. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una nueva norma y un nuevo derecho que puede ser impugnado, la violación del derecho puede ser impugnada en un proceso de amparo, cuando una persona es limitado en su derecho a entrar al país, se le informa de esto, lo único que puede hacer para defenderse es presentar un recurso de amparo de violación de derecho constitucional. También regula esta ley lo relacionado con la expulsión y deportación de extranjeros. Se dice que ahí la Dirección de Identificación, Migración y Extranjería puede aplicar medidas de deportación y expulsión a los extranjeros. Dice que las personas menores de edad no son objeto de expulsión o deportación, excepto cuando viajen en compañía de padres o madres deportados o expulsados. Crea una policía de migración. Esta ley crea una policía de migración adscrita a la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía. Eh, Crea un fondo de destinación financiera para emergencias migratorias. Esto es muy importante. Lo que se le conoce como fondo migratorio, empleado para asumir los costos siguientes: todo lo que tenga que ver con la deportación, expulsión de extranjeros, el traslado al territorio nacional de un ciudadano cubano en condición de insolvencia, las operaciones de intercambio y colaboración con organismos o organizaciones internacionales. Todo eso, para todo eso se crea un fondo migratorio. Y este fondo migratorio se va a integrar por la recaudación del importe cobrado por multas impuestas ante infracciones a normas migratorias. Una parte de los ingresos por trámites migratorios que permita ejecutar gastos en moneda libremente convertible en el exterior. Todo eso se va, así como se va a crear el fondo migratorio. Y bueno, esta pregunta la vamos a dejar para comenzar así la sesión de mañana. Entonces, bueno, las preguntas que se han hecho las recogeremos y mañana comenzaré la sesión respondiendo esas preguntas y respondiendo esta que está en pantalla: ¿por qué la Constitución de 2019 y ninguna ley complementaria ha incluido la no discriminación por tener una diferente ideología política? Entonces, sé que ustedes la, las conocen, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a dejar la sesión de hoy así como estamos. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya resultado de interés de la sesión de hoy. Y sé que hoy han hecho más preguntas. Las contestaremos mañana al inicio de la sesión última, la tercera. Agradezco de nuevo a Cabal por la oportunidad y bueno, aquí estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Julio Antonio, y muchas gracias a todos los participantes y nos encontraremos mañana en la tercera y última sesión de este seminario. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego, chao.